En Valentina Valiente capítulo 12 la historia deja de avanzar lentamente y comienza a romperse desde dentro porque este episodio no construye tensión, la libera desde el primer momento, todo se siente distinto, más pesado, más urgente, como si el destino finalmente hubiera decidido intervenir sin pedir permiso. Valentine despierta, pero no es un despertar normal, hay algo en su mirada que cambia por completo la forma en que percibimos al personaje, ya no es la misma joven que dudaba de sí misma ahora. Hay una inquietud más profunda, más peligrosa. La inscripción en su pulsera se ha convertido en una obsesión, no puede dejar de pensar en ello, no puede ignorarlo porque por primera vez en su vida siente que su identidad no le pertenece completamente, que hay algo más, algo que le fue ocultado y que ahora está intentando salir a la superficie. Esa sensación la acompaña mientras se prepara, pero esta vez no logra disimularlo, hay tensión en cada uno de sus movimientos, en cada silencio, en cada mirada. Perdida. Mientras tanto, en la casa de Edmundo todo cambia con una sola llamada, una llamada que marca un antes y un después. El investigador finalmente tiene los resultados y aunque no son absolutamente definitivos, hay algo imposible de ignorar: la coincidencia genética es demasiado alta. Ese dato golpea a Edmundo con una fuerza emocional brutal, no es solo informaciones. Una posibilidad, es la puerta a algo que creyó perdido para siempre. Su respiración se corta por un momento, su mente intenta procesarlo, pero su corazón ya tomó una decisión, necesita verla, necesita confirmar lo que siente porque ya no puede seguir viviendo con la duda. Y en paralelo Frida comienza a perder el control. La confrontación con Edmundo la dejó expuesta más de lo que esperaba, aunque logró desviar la situación. Sabe que el tiempo se está agotando, la investigación avanza, las piezas comienzan a encajar y por primera vez su seguridad se rompe, su mente entra en modo supervivencia, empieza a pensar más rápido, más frío. Más peligroso porque entiende algo clave: si la verdad sale a la luz lo pierde todo, absolutamente todo, y es ahí cuando empieza a considerar una decisión extrema: alejar a Valentine de forma definitiva sin importar las consecuencias. Mientras tanto Alejandro vive su propio conflicto interno, ya no se trata solo de sentimientos, hay algo más profundo, algo que lo obliga a actuar diferente. Después de descubrir la manipulación de Macarena siente culpa pero también claridad, entiende que falló pero también entiende que aún puede hacer algo distinto. Decide acercarse a Valentine, pero no desde el orgullo ni desde la necesidad, sino desde la protección. Su actitud cambia y ese cambio es sutil pero poderoso porque ya no busca convencerla, busca demostrarle que puede estar a su lado sin condiciones. En el barrio la vida sigue, pero no como antes, hay una energía distinta, una sensación de que algo externo ha comenzado a infiltrarse. La actividad comunitaria logra unir a las personas pero también atrae miradas. Nuevas miradas que no pertenecen a ese lugar y entre ellas destaca una presencia inquietante. El hombre misterioso ya no solo observa, ahora se mueve, pregunta, investiga, se acerca poco a poco al entorno de Valentine sin levantar sospechas. Su estrategia cambia, su interés crece y su presencia comienza a sentirse aunque nadie logra identificarlo claramente. Valentine por su parte ya no puede seguir ignorando lo que siente, hay demasiadas señales, demasiadas coincidencias y decide hacer algo que cambia todo. Hablar con su abuela. La conversación comienza tranquila, casi inocente, pero poco a poco se vuelve más profunda, más incómoda. Valentine hace preguntas directas, quiere saber sobre su pasado, sobre su infancia, sobre cómo llegó realmente a su vida. Su abuela intenta mantener la calma, pero hay algo en su reacción que la delata: su nerviosismo, su silencio, sus respuestas incompletas. Todo indica lo mismo, hay una verdad que no está diciendo y Valentine lo nota. Ese es el punto de quiebre en ese momento. Algo dentro de ella cambia porque ya no se trata de sospechas, ahora tiene la certeza de que su historia no es como siempre creyó y eso despierta en ella una necesidad imparable de descubrirlo todo. Mientras tanto Edmundo toma una decisión que cambia el rumbo de la historia. Sin decirle nada a nadie se dirige al barrio, el lugar donde vive Valentine. Su intención es clara: verla, observarla, confirmar lo que su corazón ya le está gritando. Al llegar no se acerca de inmediato, se queda a la distancia, analizando cada detalle, cada gesto, cada movimiento, y lo que siente no tiene explicación. Hay algo en ella que le resulta profundamente familiar, algo que le duele y lo llena al mismo tiempo. Es como si el pasado estuviera frente a él pero con otro rostro, otra vida, otra historia. Y en paralelo Frida da el paso más peligroso hasta ahora, contacta a alguien de su pasado, alguien que conoce secretos que nunca debieron salir a la luz. La conversación es tensa, directa, cargada de advertencias, no hay espacio para dudas. Lo que está en juego es demasiado grande y lo que se está preparando no tiene vuelta atrás. Al mismo tiempo Alejandro llega al barrio con una sola intención: encontrar a Valentine, hablar con ella, pero lo que encuentra es algo completamente distinto, algo que lo deja paralizado. Edmundo observando a Valentine desde la distancia, hay algo en esa escena que no encaja, que no es casual, la forma en que la mira, la intensidad, la conexión silenciosa. Alejandro lo percibe al instante y aunque no
Entiende completamente lo que está pasando, sabe que hay algo mucho más grande detrás de todo esto. La tensión alcanza su punto máximo cuando Valentine siente que alguien la observa, levanta la mirada y sus ojos se encuentran con los de Edmundo. Ese momento lo cambia todo, no hay palabras, no hay movimiento, solo una conexión inexplicable, profunda, casi inevitable. Es como si el tiempo se detuviera por completo, como si ambos reconocieran algo que aún no pueden nombrar pero que ya existe, y mientras ese instante ocurre, alguien más lo observa. El hombre misterioso desde otro punto saca su teléfono y hace una llamada. Su voz es fría, precisa. Ya se encontraron. Esa frase marca el inicio de algo mucho más grande, algo que ya no puede detenerse. La noche cae pero nadie encuentra paz. Edmundo regresa con el corazón acelerado, convencido de que está más cerca que nunca de la verdad. Valentine se queda con una sensación que no puede explicar, como si algo dentro de ella hubiera despertado. Alejandro entiende que su historia con ella está conectada a algo mucho más profundo, y Frida en la oscuridad toma una decisión final porque ahora lo sabe. La verdad está a punto de salir a la luz y hará lo que sea necesario para impedirlo, porque en este punto el destino deja de ser una posibilidad y se convierte en una realidad inevitable. Después de ese cruce de miradas todo cambia, aunque nadie lo diga, aunque nadie lo entienda del todo. Algo se rompe y al mismo tiempo algo se conecta. Edmundo no logra sacarse la imagen de Valentine de la cabeza. Hay algo en ella que lo persigue, que lo inquieta, que lo obliga a aceptar una verdad que lleva años evitando. Su mente intenta ser racional pero su instinto es más fuerte y, por primera vez en mucho tiempo, se permite sentir esperanza. Mientras tanto Valentine queda completamente desconcertada. Esa mirada no fue normal, no fue casual. Hay algo en ese hombre que la hizo sentir una cercanía imposible de explicar, como si una parte de su historia estuviera frente a ella sin revelarse completamente. Esa sensación la descoloca pero también la impulsa, porque ahora sus dudas ya no son solo preguntas, ahora son señales y ya no puede ignorarlas. Alejandro, que fue testigo de ese momento, comienza a unir piezas. La intensidad de esa conexión no es algo que pueda pasar desapercibido. Entiende que hay un vínculo que no logra comprender pero que claramente existe, y eso cambia su enfoque. Ya no se trata solo de proteger a Valentine de peligros visibles, sino de entender el pasado que la rodea. Decide investigar a Edmundo, su historia, su familia, su tragedia, y poco a poco empieza a encontrar coincidencias que lo inquietan profundamente, detalles que encajan demasiado bien con la vida de Valentine. Y mientras él avanza en silencio, Frida entra en una espiral de desesperación al enterarse de que Edmundo estuvo en el barrio. Todas sus alarmas se activan porque eso solo puede significar una cosa: la verdad está más cerca que nunca. Su miedo se transforma en urgencia y su urgencia en decisiones extremas. Ya no hay espacio para estrategias cuidadosas, ahora todo se trata de actuar antes de que sea demasiado tarde. Vuelve a contactar a esa figura de su pasado, pero esta vez no hay negociación, no hay duda. Su voz es firme, fría y directa: necesita que Valentine sea detenida antes de que todo salga a la luz. La respuesta no es inmediata pero es suficiente para entender que el plan ha comenzado, y cuando ese tipo de planes se pone en marcha las consecuencias siempre son impredecibles. Mientras tanto Valentine regresa a su casa pero no es la misma. Algo dentro de ella cambió y ya no puede fingir normalidad. Esta vez decide enfrentar a su abuela directamente, no con dudas sino con determinación. Se sienta frente a ella y le pide la verdad completa, sin rodeos, sin evasivas. Su abuela intenta resistirse, intenta protegerla, pero la insistencia de Valentine es más fuerte y finalmente entre lágrimas comienza a hablar. No lo dice todo pero revela lo suficiente para confirmar lo que Valentine ya sospechaba. Hay partes de su historia que fueron ocultadas, que nunca le pertenecieron completamente. Esa confesión no se siente como una traición pero sí como una herida abierta, porque ahora sabe que su vida ha sido construida sobre verdades incompletas y eso la rompe por dentro pero también la fortalece en paralelo. Edmundo recibe la confirmación definitiva. El investigador logra cerrar el análisis, ya no hay margen de error, los datos coinciden, la posibilidad se convierte en realidad. Valentine podría ser su nieta. Esa revelación lo golpea de una forma que no puede controlar. Durante años vivió con la pérdida, con el vacío, con la idea de que todo había terminado, y ahora de repente la vida le devuelve una oportunidad, pero no es una oportunidad simple, viene cargada de consecuencias, de dolor, de preguntas que aún no tienen respuesta, pero aún así decide que no puede quedarse inmóvil, necesita actuar, necesita enfrentar la verdad, aunque eso signifique revivir todo lo que perdió. Alejandro, por su parte, toma una decisión clave: buscar a Edmundo y hablar con él directamente. La conversación es tensa, incómoda, pero necesaria. Ambos comparten lo que saben, lo que sospechan, lo que temen, y aunque ninguno tiene todas las respuestas, hay algo que queda completamente claro: Valentine está en el centro de toda esa conexión inesperada entre ellos cambia el rumbo de la historia, porque ya no están en lados opuestos, ahora están unidos por una misma búsqueda, por una verdad que cada vez está más cerca, pero mientras ellos avanzan el peligro también
Lo hace el hombre misterioso, recibe nuevas instrucciones, ya no se trata solo de observar, ahora tiene que intervenir, acercarse, ganar la confianza de Valentine si es necesario. Sus movimientos se vuelven más calculados, más directos, más arriesgados, y eso la coloca en una posición de vulnerabilidad sin que ella lo sepa. La tensión explota cuando Valentine vuelve a sentir que alguien la sigue, pero esta vez no es una simple sensación. Sus pasos se aceleran, su respiración cambia, mira hacia atrás pero no logra ver con claridad. El miedo comienza a invadirla, pero también algo más, una determinación que no tenía antes. Ya no quiere huir, quiere entender, quiere enfrentar lo que sea que esté ocurriendo, y en ese momento Alejandro aparece justo a tiempo. Su presencia rompe la persecución, obliga a la figura misteriosa a desaparecer. El encuentro entre ellos es completamente distinto. No hay reproches, no hay distancia, solo preocupación. Alejandro le promete que no la dejará sola, que estará con ella pase lo que pase, y aunque Valentine no responde con palabras, su mirada cambia porque por primera vez en mucho tiempo comienza a confiar nuevamente. Pero mientras eso ocurre, Frida observa desde lejos. Su plan ya está en marcha, pero las piezas no están cayendo como esperaba. La presencia de Alejandro, la cercanía de Edmundo y la fortaleza de Valentine complican todo, pero ya no puede detenerse. Ha cruzado un punto sin retorno y sabe que lo que viene será aún más peligroso. Al día siguiente Valentine intenta continuar con su rutina, pero nada se siente igual. Cada sonido, cada mirada, cada movimiento a su alrededor parece tener un significado oculto. La sensación de ser observada no desaparece, pero tampoco desaparece su nueva determinación. Durante la actividad del barrio, Alejandro se mantiene cerca, sin invadir, sin presionar, simplemente estando ahí, y ese gesto comienza a reconstruir poco a poco el vínculo entre ellos. Pero la calma no dura. En medio de la gente, Valentine vuelve a sentir esa presencia, esta veces más clara, más cercana. Sus ojos recorren el lugar hasta detenerse en un rostro que no reconoce completamente, pero que le resulta inquietantemente familiar. El hombre misterioso está ahí mirándola directamente, sin ocultarse por un segundo. Sus miradas se cruzan y eso basta para que un escalofrío recorra todo su cuerpo. Cuando intenta acercarse, él desaparece entre la multitud. Lo pierde. Alejandro llega hasta ella, pero Valentine apenas puede explicar lo que sintió, solo sabe que ese hombre no es un desconocido cualquiera. Hay algo en el que está conectado con todo lo que está pasando, y mientras eso ocurre, Edmundo toma la decisión final. Ya no va a esperar más, va a acercarse a Valentine directamente, sin intermediarios, sin excusas. Está listo para enfrentar la verdad, pero al mismo tiempo Frida se entera de ese movimiento y entiende que el momento que tanto temía ha llegado. Su reacción es inmediata, da la orden definitiva. Lo que llevaba tiempo planeando entra en su fase más peligrosa. La tensión llega a su punto más alto cuando cae la noche y Valentine recibe una llamada. Una voz desconocida, firme, sin emoción, le dice algo que la deja completamente paralizada. Si quieres saber quién eres realmente, tienes que venir sola. La dirección que le dan no le resulta familiar, pero hay algo en esas palabras que la golpea directamente. El miedo y la curiosidad chocan dentro de ella. Sabe que puede ser una trampa, pero también siente que esa puede ser la única oportunidad de descubrir la verdad. Sin decirle a nadie, toma una decisión arriesgada. Mientras tanto, Alejandro intenta comunicarse con ella, pero no obtiene respuesta. Su preocupación crece y decide salir a buscarla. Edmundo, por su parte, siente una inquietud profunda, como si algo estuviera a punto de ocurrir, y en medio de la oscuridad todos los caminos comienzan a dirigirse hacia el mismo lugar, porque en este punto ya no se trata solo de descubrir la verdad, sino de sobrevivir a ella. La noche lo cubre todo, pero no es una noche cualquiera, es una de esas en las que el destino se mueve en silencio mientras todos creen tener el control. Valentine avanza sola hacia la dirección que recibió. Cada paso que da está cargado de dudas, de miedo, de una tensión que no deja respirar, pero también hay algo más fuerte que todo eso: la necesidad de saber la verdad, una necesidad que ya no puede ignorar. Mientras camina, siente que el ambiente cambia, las calles se vuelven más vacías, más frías, como si estuviera entrando en un lugar del que no todos regresan. Su respiración se vuelve más pesada, pero no se detiene porque en su mente solo hay una idea: si da media vuelta ahora nunca sabrá quién es realmente. Al mismo tiempo, Alejandro recorre el barrio desesperado, preguntando, buscando, intentando encontrar cualquier rastro de Valentine. Su intuición le grita que algo no está bien, que no es una simple coincidencia, que esta vez el peligro es real. Cada segundo que pasa aumenta su angustia y lo empuja a moverse más rápido. Mientras tanto, Edmundo no logra quedarse quieto. Hay algo dentro de él que lo impulsa, que lo arrastra hacia el mismo punto, como si una fuerza invisible lo estuviera guiando. Sin saber exactamente por qué, toma su auto y sale sin un destino claro, pero con una certeza innegable: tiene que encontrarla, tiene que llegar antes de que sea demasiado tarde. Y en las sombras el plan de Frida se ejecuta. El hombre misterioso ya está en posición, observando, esperando el momento exacto. Ya no hay dudas, ya no hay marcha atrás, todo ha sido preparado para ese instante, y cuando Valentine finalmente llega al lugar indicado, entiende que algo no está bien. El silencio es demasiado profundo, el ambiente es demasiado extraño. Da unos pasos más mirando a su alrededor, intentando identificar cualquier señal, pero lo único que encuentra es oscuridad, y entonces lo siente: no
Está sola, una figura aparece lentamente desde las sombras, su presencia es firme, calculada. Valentine intenta retroceder pero ya. Es tarde, la tensión se vuelve insoportable, el aire parece desaparecer por un momento, todo se congela y es ahí cuando la verdad comienza a acercarse, pero no de la forma que ella esperaba, porque antes de que pueda reaccionar completamente la situación cambia de forma abrupta. Una segunda presencia irrumpe en el lugar rompiendo el control que parecía absoluto. Alejandro llega en el momento exacto, enfrentando directamente el peligro sin pensarlo, sin medir consecuencias, su única intención es protegerla. El enfrentamiento es breve pero intenso, caótico, lleno de desesperación y urgencia. El hombre misterioso, al verse expuesto, decide retirarse, no porque haya fallado sino porque entiende que ese no era el momento final. Desaparece en la oscuridad dejando atrás más preguntas que respuestas. Valentine queda en shock, su cuerpo tiembla, su mente intenta procesar lo que acaba de pasar. Alejandro se acerca, la sostiene, intenta calmarla, pero ambos saben que esto no ha terminado, que esto apenas comienza, y en ese mismo instante, cuando todo parece haber terminado, una nueva presencia aparece. Edmundo llega al lugar, su mirada se cruza con la de Valentine nuevamente, pero esta vez no es a la distancia, no es en silencio, ahora están frente a frente. El tiempo se detiene una vez más, pero esta vez es diferente, hay demasiadas emociones contenidas, demasiadas verdades a punto de salir. Ninguno habla, pero todo está ahí en sus ojos, en la forma en que se observan, en esa conexión que ya no puede negarse. Alejandro observa la escena entendiendo que está presenciando algo que va mucho más allá de él, algo que no puede controlar ni cambiar, y en algún lugar oculto Frida recibe la noticia. El plan no salió como esperaba, pero tampoco fracasó del todo. Su expresión cambia, ya no hay duda, ya no hay miedo, solo determinación absoluta, porque ahora lo sabe, el momento final se acerca y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para impedir que la verdad destruya todo lo que ha construido. Mientras tanto, en ese lugar donde todo converge, Valentine siente que su vida está a punto de cambiar para siempre. No tiene pruebas, no tiene respuestas completas, pero lo siente en lo más profundo, algo está a punto de revelarse, algo que no solo cambiará su historia sino la de todos los que la rodean. La cámara se aleja lentamente dejando a los tres personajes en ese punto exacto donde el pasado y el presente chocan sin aviso, y es ahí cuando el capítulo alcanza su momento final, no con una respuesta sino con una amenaza, porque una última escena nos muestra que todo esto fue solo el comienzo. El hombre misterioso vuelve a aparecer en otro lugar haciendo una llamada, su voz es fría, segura, esta vez no habrá errores. La respuesta del otro lado es aún más inquietante, entonces hazlo antes de que sea demasiado tarde. La pantalla se oscurece y entendemos que lo que viene será mucho más peligroso, porque ahora todos están involucrados y ya no hay forma de escapar. Así termina el capítulo 12, no con un cierre sino con una advertencia. La verdad está a punto de salir a la luz y cuando lo haga no habrá forma de detener las consecuencias, porque en Valentina Valiente el destino no perdona y lo que está por revelarse cambiará todo para siempre.